Buenas amigos, ¿cómo estamos? Os voy a enseñar cómo podéis de forma rápida y sencilla terminar la instalación de Windows 11 sin tener que iniciar con una cuenta de Microsoft, iniciar sesión. Esto te sale de iniciar sesión con una cuenta de Hotmail o Outlook, que ya lo han puesto obligatorio en la instalación de Windows 11. Pues hay una forma que se puede evitar. Antes quitabas el cable de red y ya detectaban que no tenías cable y te dejaban seguir, pero ya han visto que debe ser la gente hacía ese truco y han dicho, pues nada. Da igual si es cuenta personalizada, cuenta de trabajo, siempre te va a pedir iniciar sesión, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder iniciar sesión con una cuenta local, ¿vale? Crearnos una cuenta local sin no tener que usar una de red. Primero tenemos que desconectar el cable de red del equipo donde los estemos instalando. Ese sería el primer paso. Y luego vamos a pulsar la tecla SIL, mayús, ¿vale? La flecha para arriba, SIL o mayús, como la llaméis vosotros, más F10. Y entonces nos saldrá esta ventana de símbolos de sistema, es decir, esto lo pulsamos en cualquiera de estas ventanas y nos va a salir esta ventana de símbolos de sistema que tenemos aquí. El segundo, bueno, el siguiente paso ya podría ser el tercero. Tenemos que poner el siguiente comando para que se nos reinicie y ya permita ese modo que nos va a permitir pues iniciar con una cuenta local. El comando en cuestión es OB con doble O, ¿vale? Es decir, OBE, la barra invertida, la de la izquierda del 1, bypass, ¡hala! Que espera, he ido muy rápido. Bypass RNRO. Aquí lo tenemos, ¿vale? Para que lo podáis ver. OB con doble E, bypass NRO, con la barra invertida, sin espacio y demás. En el momento que le des intro, ya se te va a poner así a reiniciarse el equipo. Yo estoy teniendo aquí una máquina virtual para que podáis verlo y grabarlo. Y una vez que hayáis hecho esto, va a empezar de nuevo el asistente de configuración inicial, pero recordad con el cable de red quitado, porque si no te va a volver a pasar lo mismo. En vez de salirte de iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, de estas de Outlook Online, como hemos visto antes, pues te va a salir, aquí lo tenemos, en que escribas quién va a usar el equipo. Ya esto es el nombre del usuario local que vas a usar. Y luego pues ponerle una contraseña. Aquí pues, puedes poner cualquier cosa, uno que te guste a ti. La contraseña sí puedes saltarla. Entonces daríamos al siguiente y ya pues seguimos el asistente habitual. Y con eso ya lo tendríamos. Así que nada, ¿veis? Por aquí ya nos ha arrancado el Windows normal y corriente y ya lo tendríamos iniciado con una cuenta local, sin ánimo, sin necesidad de iniciar con la cuenta de Hotmail. Ya le pondríamos el cable de red otra vez o wifi y con eso lo tendríamos. Así que nada amigos, si te ha servido este vídeo, dale un like, suscríbete y si no me comentas que os leo y os contesto a la medida de lo posible. Nos vemos amigos, hasta luego. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío.